Bueno, muy buenas tardes. Soy Gerardo Martínez Cristerna. Yo creo que algunos ya me conocen. Y bueno, ahora les voy a hablar de un tema muy especial. Espero que les guste porque voy a hablar de mi esposa. Yo soy Gerardo Martínez Cristerna, para los que no me conocen. Y entonces voy a hablar de mi esposa y dirán que va a ser una historia de ella o qué. No, fíjense que voy a hablar desde la filosofía de mi esposa. O sea, ¿y por qué eso? O sea, nunca se ha visto un programa en donde a un ser humano se le hable desde la filosofía. Bueno, pero hay muchos escritores que hablan del yo o lo individual y podría ser parecido. Pero ahora les voy a platicar cómo la filosofía es muy importante para que la conozcamos todos los seres humanos. Al hablar de mi esposa, en realidad voy a hablar de cada uno de ustedes, o sea, de todos los seres humanos, de los que nos pasa a los seres humanos simplemente por nacer, por estar en el mundo. Entonces, hablar de un ser querido, pues es bonito, pero además para mí es una persona que conozco bastante, tengo 58 años casado con ella, entonces la conozco bastante y creo que puedo dar una opinión de quién es filosóficamente, o sea, no vengo ni a criticarla ni a alabarla, sino simplemente de lo que pasa lo que pasa y lo que puede hacer la filosofía con cada ser humano. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces, la primera pregunta que ustedes me harán, si la filosofía ayuda a todos los seres humanos. Y les voy a contestar que no. Por desgracia, la filosofía es algo que, por desgracia, no ha ayudado a los seres humanos realmente, sino al contrario, creo que los ha perjudicado. Pero se necesitaba de la filosofía para ir entendiendo el mundo, para ir entendiendo lo que nos pasa a los seres humanos. Entonces, hemos construido un gran recorrido en toda la historia del ser humano, en donde la filosofía ha incidido muchísimo en cada uno de nosotros. Entonces dirá uno, pero hay filósofos que dicen que nacemos libres, que nosotros podemos determinar nuestro destino. Y por desgracia, a todos esos autores yo siempre les digo que por desgracia nosotros, todos los seres humanos, ya nacemos totalmente atados, o sea, en una circunstancia que no podemos separarnos más que en una forma imaginaria. O sea, no hay una manera de separarnos de nuestra historia, de nuestra vida, sino solamente en una forma imaginaria, como la pensaron muchos filósofos como los estoicos, los existencialistas, y bueno, pensadores como Nietzsche y Heidegger, o sea, que pensaron que podía existir un ser humano libre, aislado, solo, seguro, pero pues por desgracia eso es muy difícil. Y por eso me atreví a hablar de mi esposa, que se llama María, este, eh, perdón, hasta el nombre de los familiares, María Eleonor Jack Blanca, de Martínez. Ahora, por desgracia, de Martínez, ella se conoce más como la güerita Martínez, pero realmente pues no es mi propiedad. O sea, pero las costumbres hacen que parezca que la propiedad que tiene uno es su esposa. Y pues eso es totalmente otro de los errores de la filosofía,
en la cual las costumbres han hecho que nosotros apropiemos a la mujer como si fuera nosotros. Ya últimamente yo ya he visto que las mujeres ya no usan el apellido de sus esposos porque prefieren tener su propia identidad. Bueno, entonces les voy a hablar, como les digo, de mi esposa. Ella ahorita tiene 76 años, está un poco enferma, realmente tiene un problema de vista y de movilidad, pero es una persona que tiene una muy buena calidad de vida a pesar de sus problemas, porque ella ha construido esa calidad de vida y la puede desarrollar por su modo de ser. Entonces, es un ejemplo muy bonito de una persona que a pesar de sus circunstancias, bueno, aprende a vivir lo mejor que puede con su situación de enfermedad. Pero bueno, les digo, mi güerita tiene 76 años y tiene algunos problemas de salud. Y bueno, pues, ¿quién no tiene problemas de salud? ¿Quién no tiene problemas económicos? ¿Quién no tiene? Pero les voy a contar algo filosóficamente sumamente interesante que les puede agradar a cada uno de ustedes. O sea, cuando nacemos, en el caso de mi güerita, la María Martínez, el caso de mi güerita, ella nació en una familia católica. Y eso, pues, ya es una incidencia muy importante, porque cuando ella nace en una familia católica, pues entonces todas las costumbres de esta religión pues inciden en su manera de ser, en su comportamiento. ¿Por qué? Porque son una carga que no la puede evitar, porque así nace. Y así nacimos muchísima gente. Yo también nací en una familia católica. Y a pesar de que en la casa de mi esposa y en la casa de ustedes no veíamos la religión como algo así súper importante, pero sí seguíamos toda, en alguna forma, de toda la moral cristiana, que fue una de las cosas que más atacó Nietzsche. O sea, Nietzsche realmente consideraba que la moral cristiana lo que era negaba la vida. ¿Y por qué negaba la vida? Porque te obligaba a unas costumbres sumamente extremas, en donde es muy difícil llevar al cristianismo, porque el cristianismo obliga a tener conductas que son muy difíciles de cumplir. Entonces, el pecado, es muy fácil de caer en el pecado porque la reglamentación de la moral cristiana pues es sumamente complicada. O sea, nos obliga, me cuenta mi esposa, que en la escuela le consideraban que no debería besar a un hombre porque pues eso era pecado y con eso pues se iba al infierno. Entonces, pues es muy delicado eso. Y bueno, incidía mucho en la conducta de las mujeres, o sea, no besar a los hombres, no tener relaciones sexuales, menos tener ideas erotistas o cosas de esas. O sea, también se exigía no robar, no hacer cosas malas. ¿Qué se interpretaba como malo? Muchísimas cosas. La corrupción era mala, bueno, y sigue siendo mala. Y cantidad de cosas que negaban los instintos. O sea, es muy difícil. Yo he puesto el ejemplo de la Madre Teresa, en que si ella en toda su vida no tuvo un pensamiento erótico. Yo no lo sé, pues ella no lo platicó, pero yo me imagino
que nada más por ser humano, pues ha de haber tenido algún pensamiento, y no por eso se va a ir al infierno, ni mucho menos. O sea, la vida de la Madre Teresa, pues fue pues muy reconocida y fue muy interesante para los seres humanos, y pues se le dio grandes premios, creo que el Nobel, o sea, no me acuerdo, pero creo que hasta llegó al premio Nobel, eh, pero un reconocimiento muy amplio. ¿Por qué? Porque pues ejerció su misión cristiana de una manera, pues tal vez como Jesús de Nazaret hubiera querido, o sea, entregada a la gente, o sea, por amor a la gente, o sea, y entonces, pues fue muy brillante. Pero entonces, regresando a mi güerita, entonces ella nació con el cristianismo y nació con muchas costumbres que pues todavía están arraigadas en México y en los seres humanos, como el matrimonio, la fidelidad, o sea, esa situación de la fidelidad que marca mucho a las familias, o sea, y además por ejemplo, la fidelidad es un problema social muy interesante porque eh, el que llega a ser infiel debe irse al infierno, y entonces es una persona que debe ser excluida de la sociedad, y bueno, mil cosas. Yo, por desgracia, nací con un padre que fue infiel, y pues las costumbres que yo veía pues eran muy poco diferentes a la mayoría de las costumbres. Pero mi esposa, mi güerita, nació con la carga de la Iglesia Católica. Pero la carga de la Iglesia Católica es una historia de 2000 años. Imagínense lo que construyó el cristianismo en 2000 años. O sea, y entonces la gente se hechizó, o sea, millones y millones de personas se hechizaron con la religión católica, y sobre todo lo que vieron en la religión católica es la oportunidad de morir y poderse ir al cielo y estar cerca de Dios. Entonces, imagínense el premio que daba, o que sigue dando el cristianismo, en el sentido de que ayudaba imagínense, a la gente después de la muerte a tener una vida placentera y llena de pues amor, y llena de cosas pues fantásticas. O sea, pues, no sé cómo, nunca me han descrito exactamente más que en la literatura lo que es el cielo, pero pues el cielo aparentemente es un lugar maravilloso. Entonces, mi esposa nació en eso, o sea, nació en esas circunstancias, pero también nació con la economía de México, o sea, y la economía del mundo, porque es muy parecida a todas. En el mundo la economía depende de los recursos que tenga cada país. O sea, hay países muy chiquitos que tienen el petróleo, mucho petróleo, son muy ricos, son chiquititos. Y hay países, sobre todo los africanos, en donde, imagínense, los países africanos pues no tienen tantos recursos, entonces la pobreza es muy grande. Entonces, el mundo está muy caótico, muy desordenado, hay mucho desorden, y entonces unos son ricos, otros son pobres, y los ricos pues ayudan un poquito a los pobres, y los pobres agarran lo que pueden de los ricos. Sobre todo con la migración, pues ahora el interés es muy grande de irse a los países ricos a encontrar las oportunidades que da los países ricos. Por ejemplo, Estados Unidos para los mexicanos son muy importantes, pues porque imagínense la cantidad de migrantes que hay en Estados Unidos mexicanos,
que han hecho una vida y han logrado, pues muchos hasta tener capitales importantes. Y bueno, lo vemos en las remesas, o sea, es impresionante las remesas. Entonces, también mi esposa nació con una economía de mercado, con el capitalismo. Entonces, pues ella estuvo, o sea, cuando nace mi esposa, ya nace con todas esas situaciones. Ella no podía escoger cuando nace si quería ser comunista o quería ser capitalista en extremo, o podía ser socialista, o podía ser imperialista. Ahora, no escogió, o sea, nace uno. Y eso para mí es muy importante, porque cada ser humano, cada uno de los que me está escuchando, nace con una circunstancia. O sea, aquí me refiero a un filósofo muy famoso, Ortega y Gasset, que decía: yo y mi circunstancia, y si no la salva a ella, no te salvas tú. Pero realmente Ortega y Gasset sí habló de la circunstancia, pero de una forma en la cual él veía el mundo contemporáneo. O sea, él no analizaba que esa circunstancia también está histórica. O sea, nosotros, mucha gente, o sea, también la gente que profesa el Islam, pues nace o sea, pensamientos que surgieron no ayer ni antier, surgieron hace siglos. En el caso del cristianismo, hace 220 siglos. Imagínense la cantidad de años que tiene un pensamiento como el cristiano de influir en la conducta humana. Entonces, claro que también hay gente que, por ejemplo, cuando vino el comunismo, pues salió al comunismo. Pero lo único que cambió es de estrategia. O sea, hay gente que se va al comunismo y deja la religión cristiana, pero el comunismo, pues surge el mismo problema. O sea, uno nace con una, pues se puede decir, lo que sucedió en el comunismo, o sea, el comunismo se ha vivido casi con puras tiranías. Los que han gobernado, como Stalin y muchos países comunistas, pues han sido realmente dictadores. Entonces, pues el dictador es igual que el rey, o sea, y que también que un conquistador o lo que sea. O sea, son parecidos. O también lo podemos acercar a Dios, o sea, son dioses que se mueven. Entonces, imagínense mi esposa, y ya nació con todas esas cargas, pero ella tuvo el privilegio de nacer en una familia, pues, se puede decir acomodada. O sea, eh, mi querido suegro pues, tenía muy buen trabajo, no el mejor, porque él, a pesar de que tenía muy buen trabajo, no pudo subir mucho en su trabajo porque el director de la empresa donde trabajaba él estaba enamorado de la novia y después madre de mi esposa. Entonces, eso, fíjese cómo las circunstancias influyen en los seres humanos. O sea, mi suegro no pudo, eh, o sea, subir en categoría social o en la economía o en lo que ustedes quieran, porque tuvo una circunstancia de que se enamoró con la mujer que quería también el director de la empresa, y el director de la empresa lo obligó a no tener una mejor puestos
en la empresa. Entonces, imagínense cómo va la circunstancia metiendo a los seres humanos en problemas muy serios. O sea, ya no es tan fácil. Uno cree que uno puede ser libre y que puede uno realmente ser arquitecto de su vida. Puede uno, claro, influir muchísimo, porque si no hubiera algo de libertad, entonces seríamos todos perfectos, o sea, no habría movilidad, nada. Pero al ser los seres humanos caóticos, al ser los seres humanos cambiantes, eh, tiene que haber la manera de poder vivir en el mundo, ya sea rico o pobre. O sea, el pobre tiene la oportunidad de vivir y ganarse la vida, porque si no la tuviera, entonces, pues entonces tendría que asumir el rico, pues, todas las responsabilidades de la vida de los pobres. Entonces, esto es un juego, la vida es un juego en el cual pues uno va adquiriendo oportunidades de acuerdo con sus circunstancias. O sea, aquí la palabra circunstancia para mí es muy importante en este video que les estoy diciendo, porque cada uno de ustedes ha vivido con sus circunstancias. Por ejemplo, nacieron con un padre alegre, con un padre que tomaba copas, o con un padre que no tomaba nada, con un padre infiel o una madre infiel. O sea, cada quien nace con sus circunstancias y uno no lo toma en cuenta, pero le marca la vida. O sea, de alguna manera uno trae el pasado siempre presente. O sea, es una de mis teorías más importantes en filosofía, de cómo los seres humanos tenemos una enorme carga del pasado, de nuestra circunstancia. Entonces, todo lo que influye en nuestra infancia, las oportunidades que hayamos tenido, si fuimos, por ejemplo, es impresionante cómo marca la vida si vamos a una escuela de gobierno o vamos a una escuela de paga. Las escuelas de paga tienen una ventaja muy grande, o sea, porque no es que sean mejores en enseñanza, sino lo que llevan o llevan esas instituciones, o sea, ofrecen a la gente, es las relaciones públicas. Y, y el mundo se maneja por muchas relaciones públicas. O sea, si uno no tiene unas buenas relaciones, es muy difícil progresar, porque de dónde uno va a tener oportunidades si no tiene uno chance de moverse, o sea, si no hay manera de moverse. Entonces, parece que la vida es muy fácil y todos podemos hacer lo que queramos. Hay gente que, por ejemplo, habla de que los pobres son pobres porque no trabajan. Eso es de risa, porque no es que no trabajen, yo creo que trabajan como mulas. O sea, el trabajo del pobre es el trabajo fuerte, duro, el del campo, el de ser albañil, el de ser mesero, o sea, pero entonces las circunstancias del mesero o del campesino pues son muy limitadas. O sea, ¿cómo le podemos exigir al campesino que sea rico si tiene una parcela chiquita, apenas alcanza para sostener a la familia y todo, contra, por ejemplo, los campesinos terratenientes? O sea, los campesinos terratenientes usan a los campesinos normales para, para controlar. O sea, a lo que me quiero referir es que por más que queramos ser libres y hacer lo que queramos, pues estamos llenos de circunstancias. Pero
ustedes dirán, bueno, el Señor dirá que todas las circunstancias son malas. No, hay circunstancias muy divertidas. O sea, por ejemplo, si uno nace en una familia, en el caso mío, de mi familia, fue muy divertido porque nos dejaban tomar lo que quisiéramos desde muy chiquitos, o sea, teníamos totalmente libertad de tomar. Entonces, pues era muy divertido, pues íbamos a muchas fiestas y nos relacionábamos muchos, o sea, nos relacionábamos, nos divertíamos, pues porque nos permitían tomar, o sea, de ahí en la familia de mi güerita, pues no tomaban en exceso, no, y en mi casa pues, se tomaba en exceso, o sea, entonces, fíjense cómo varían las circunstancias, y eso no le da a uno importancia, pero eso marca la vida, o sea, marca la vida la religión, la economía, la política. Por ejemplo, en la política, mi esposa nació, como la mayoría de nosotros, en un régimen como el PRI, que pues, era totalmente hegemónico, o sea, un partido en el cual, pues la verdad, yo el balance que tengo del PRI es que era, eran, era el rey y toda la corte, o sea, yo los políticos que conocí cuando era joven, todos eran ricos, o sea, todos, o sea, el que no era rico, hasta había un refrán que ya no me acuerdo, de que si no uno robaba, pues no avanzaba, o sea, no avanzaba. Entonces, imagínense, uno nació, yo nací, yo quería ser presidente, pero al ser presidente, si yo hubiera logrado una carrera política, lógicamente hubiera tenido el problemísima de tener que ser corrupto en cualquier sistema, pero en el PRI era muy claro, o sea, si no robaba uno no avanzaba, o sea, entonces mi mujer nació con todas esas cosas, pero fíjense qué bonito de la parte de ella, o sea, ella realmente manejó de una manera muy natural, o sea, sin complicarse la vida, manejó todas esas circunstancias. Y entonces no llevó a la religión a un extremo, o sea, no la persona. La política, pues estaba muy lejana de la política, de la economía, pues dependía de la economía familiar. Entonces, ella pudo asumir muchas facetas, o sea, pudo haber sido crítica del sistema, puede haber sido crítica de la religión, pero no, ella aceptó eso, aceptar, aceptar la circunstancia no es flojera, no es conformismo, es que enfrentarse a la circunstancia, primero, ¿con qué conocimientos? Porque la gente no tiene los conocimientos que yo les estoy dando. O sea, la gente no sabe toda la influencia que ha tenido el cristianismo en la conducta humana. O sea, que es enorme. O sea, entonces, la gente ya nace con las costumbres cristianas, pero no se da cuenta de que esas costumbres y cuartas han sido impuestas por siglos y siglos. O sea, entonces ya son una tradición. Entonces, mi güerita, en una forma, yo siempre he dicho que la inteligencia va a depender de cómo maneje uno sus circunstancias. O sea, no es más inteligente el que sabe muchísimas cosas. Por ejemplo, un filósofo como yo que se dedica a la filosofía, que puede conocer muchísimas cosas, pues no por eso soy más inteligente. La inteligencia para mí surge de la manera que uno procesa el conocimiento que tenga, pequeño o grande.
Yo he conocido gente de servicio que cuidaba a mis hijos, que tenía una conducta espléndida, o sea, de una decencia impresionante. Pero también tenía las cargas que la abuelita tenía, o sea, pero no tenían ningunos conocimientos. Las personas que les platico no tenían carrera, ni eran doctores, ni nada, pero tenían una vida espléndida. Y eso le pasó a mi güerita, o sea, ella no estuvo en pleito con la gente, sino que asumió, pero asumió con alegría su vida. O sea, en lugar de frustrarse, en lugar de tener problemas psicológicos y de inadaptación o tragedias como suceden ahora, que ahora la gente tiene problemas psicológicos de mil maneras, o sea, procesan problemas, se sienten mal todo el día. Pero no, o sea, lo que conoció mi esposa, con las circunstancias que conoció, la hizo una mujer que, que pudo convivir con sus circunstancias. Y eso le dio más libertad. O sea, la libertad que todo mundo quiere y que quiere uno conseguir a la fuerza. Por ejemplo, la libertad de Nietzsche, que es el superhombre, esa libertad hay que conquistarla. Pero ella, mi esposa, no trató de conquistar nada, simplemente se aceptó y con eso fue más libre. O sea, mucho más una persona que, que podía manejar bastante de sus circunstancias porque no estaba peleada con sus circunstancias. A lo que quiero llegar es que su circunstancia, o sea, con su hermana, con sus amigas, siempre era placentera. O sea, ella no tenía envidia de sus compañeras. Ella era muy buena estudiante, ella era muy buena deportista, era muy buena pianista, o sea, y a pesar de que sus padres se divorciaron, ella siguió, porque el trauma del divorcio también es otra circunstancia que afecta mucho a la gente. Pero ella la supo manejar, o sea, y eso es lo interesante, porque no la manejó con grandes conocimientos, sino la manejó en una forma natural. O sea, también se pudo complicar. Ella, si hubiera tenido envidia de la gente, pues entonces todas sus circunstancias se empiezan a complicar. Pero no, ella siguió conviviendo y eso es muy bonito porque lograrlo es muy difícil. La gente cree que es muy fácil vivir feliz con sus circunstancias. Y su circunstancia, como le digo, no es flojera, no es conformismo. La circunstancia también puede ser avance, o sea, mi mujer también quería ser profesional y hacer cosas, tener una familia, o sea, quería superarse, no quería nomás conformarse y ahí como estaba. También tenía la ventaja que no era fea, para mí es una hermosura, pero no era fea, entonces todavía pues eso ayudó también, o sea, todas las circunstancias, yo por ejemplo, en mi caso me decían que yo era muy feo, o sea, mi mamá, que no lo hacía de mala fe, decía que yo era muy feo. Imagínense, a mí el complejo que me trajo el que me dijeran que yo era muy feo. Cuando era joven, yo que ya trabajaba de joven, mandaba a hacer mi ropa pues para sentirme mejor, o sea, porque el complejo que me había creado mi familia de que yo era feo, pues me caló, o sea, pero mi esposa
No, pues ella aceptó su circunstancia y entonces fue buena con la naturaleza, fue buena con sus circunstancias, aceptó su religión, aceptó las costumbres de su religión, o sea, el casarse, el de ser virgen, aceptó muchas cosas que la sociedad le decía que tenía que hacer, o sea, las aceptó, o sea, no se, no se, no se volvió loca ni nada, sino al contrario, se volvió una gente muy ecuánime y eso ha sido el resultado de toda su vida, o sea, pero dirán, es muy conformista, para nada, o sea, les voy a platicar después cómo ella logró grandes cosas en la vida, o sea, cómo su fortaleza y su espíritu la hicieron lograr grandes cosas en la vida. Entonces, pero lo que yo quiero recalcar en este video es que cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos circunstancias, pero no sabemos muchas veces manejarlas. O sea, nos cuesta. Por eso el negocio de los psicólogos y los psiquiatras es muy grande, porque la gente no se adapta, o sea, no se adapta y aprovecha sus circunstancias, como por ejemplo, en el caso mío, yo aproveché mis circunstancias y entonces también logré muchísimas cosas porque eh, iba aprovechando mis circunstancias, o sea, entonces iba peleando con las circunstancias, pero al mismo tiempo iba creciendo. Ella lo hizo en una forma más sencilla, no en la forma que yo lo hice, pero en una forma más sencilla ella fue aceptando sus circunstancias. Y una de esas circunstancias era, por ejemplo, el deporte. O sea, ella era una persona, pues, deportista, no así una atleta de alto rendimiento de chica, pero también aprendió el piano, o sea, que le hizo una circunstancia que le ayudó en toda la vida, o sea, toda la vida ella sigue tocando el piano y es una maravilla, o sea, que todavía a su edad todos los días toque piano y pero como deportista se dio cuenta de que tenía ciertas habilidades, o sea, entonces tampoco se volvió loca, se volvió la mejor deportista del mundo, o sea, pero, pero después ya les voy a contar lo que logró en el deporte, pero lo, a lo que yo sigo insistiendo es en la circunstancia, porque no solamente los seres humanos tienen sus circunstancias, sino también lo tienen los pueblos, los países y el mundo. O sea, toda la circunstancia que ha rodeado a mi güerita, ha rodeado a la humanidad. O sea, la humanidad ha tenido que vivir con la filosofía antigua, con todo lo que se ha pensado en el ser humano, en el cual nosotros hemos vivido, la humanidad completa ha vivido atada a esa circunstancia en la cual la filosofía, imagínense lo que les voy a decir, la filosofía ha dictado cómo el humano se comporta y cómo lo definió desde un principio. Lo definió con jerarquías. O sea, consideró que había un dios o dioses o lo que ustedes quieran, había presidentes, reyes, dictadores, tiranos, lo que ustedes quieran. Eh, ese, había la necesidad que hubieran esas personas que eran las que dirigían a todos los demás. Y se les dio, y se les ha dado poderes impresionantes para ejercer su trabajo. O sea, los presidentes tienen una, una pues no libertad, pero casi son dioses,
que pueden definir el destino de un país. Eso lo podemos ver fácil, por ejemplo, ahora con Venezuela, con lo que todo sucedió con Maduro, cómo un presidente puede llevar a un pueblo a la pobreza. También lo tenemos en Cuba, pero también los presidentes poderosos, Estados Unidos, Francia, todos esos, también tienen un poder muy grande. Lo que pasa es que tienen más dinero y entonces tienen economías más, más creativas. Y entonces, pues, son otras circunstancias, pero quieran o no, son parecidas. El humano ha vivido siempre con unas circunstancias en la cual la mayoría está dominada por la minoría. Y entonces, ¿podemos cambiar a la humanidad? No. ¿Podemos cambiar a mi güerita? Pues no, porque yo la traté de cambiar. O sea, yo quería que todavía fuera más perfecta. O sea, para mí ya era perfecta, pero yo quería que sea más perfecta. Entonces, las discusiones que teníamos cuando nos casamos era de que yo quería que fuera una estrella de cine, una estrella deportiva, una estrella de todo. Y ella me decía, bueno, espérate, o sea, yo no soy como tú eres, o sea, pero yo la quería cambiar. Entonces, como a todos los mundos, influyó mucho nuestro matrimonio. O sea, el casarnos influyó muchísimo en la relación porque los dos nos casamos con esa idea que le hemos cumplido de morir casados, o sea, y pues lo hemos logrado, tenemos 58 años de casa, bien mostrados, pero fíjense qué chistoso, y podrán decir que en este caso mi esposa era tonta. Por ejemplo, cuando yo salí de la iglesia, el día que nos casamos, yo le entregué mi anillo de boda, porque yo le decía que yo no era muy creyente en las mismas costumbres que ella tenía y que yo también tenía. Pero yo ya me rebelaba, yo ya ponía mis condiciones. Y ella sí se enojó, se molestó, pero lo asumió. Y entonces aquí fue la inteligencia de ella, de en lugar de hacer una cosa terrible, logró mantener la compostura que siempre había tenido desde chiquita. O sea, o sea la, ella manejó la no agresión como una manera de vivir. O sea, no, no consideró ella nunca que la violencia podía resolver las cosas. Entonces, imagínense qué inteligencia para mí que una persona maneje su conocimiento, sus costumbres y sus circunstancias para mejorar, no para guerrear, no para destruir. La humanidad no tiene esa manera de ser. La humanidad lo que quiere es la conquista, el pleito, ser yo, ser el que ganó, no, ella manejó la circunstancia, pero también era muy interesante en el sentido de que teníamos mucha afinidad tanto en la piel como en la forma de vivir juntos. O sea, eh, una, una tía de ella nos dijo, nos dio de consejo que no nos fuéramos a dormir enojados. Esa parece
parece una tontería, pero los dos, y sobre todo ella, tomó, tomó esa lección como una ley, como un imperativo, o sea que, y fue bonito porque entonces siempre había la manera de estar en la paz, o sea, no había, eh, pelearse con la abuelita es, es una tontería, o sea, ¿por qué? Porque ella no va a pelear, o sea, no va a pelear, o sea, simplemente va a luchar en las posibilidades que ella quiera, o sea, o, no que ella quiera, que ella pueda. Entonces, qué interesante que una mujer, no con enormes conocimientos, a pesar de que logró ser psicóloga, no con enormes conocimientos, pudiera manejar su vida de tal manera de que la no agresión era la mejor manera de la reconciliación de todas las cosas. O sea, entonces yo quise hablar de ella porque también creo que estoy hablando de ustedes. O sea, al hablar de ustedes, yo creo que cada uno me está aceptando que ha tenido muchas situaciones parecidas, pero cada quien las procesa de diferente manera. Entonces, hay gente, yo, todavía en la televisión se oye, hay muchos programas en donde si una pareja no hace exactamente lo que la sociedad quiere, se divorcia inmediatamente. O sea, divorcio absoluto e inmediato. Entonces, entonces imagínense por qué existen tantos divorcios. O sea, pues porque la gente no se reconcilia con sus circunstancias. O sea, pero yo creo que lo que más me gustaba de mi güerita es que de alguna manera acepta a todas las personas. Por eso la quieren mucho, porque no solamente la quiero yo, la quiere mucha gente porque es una persona que acepta al otro como es. O sea, si se acerca a un amigo mío, ella no es de las que da lecciones de, mira, si haces esto, pero no, al contrario, acepta las circunstancias de todas, porque todos los humanos procesamos nuestro conocimiento en forma diferente. Yo, que estoy tan cercano a los estudiantes en las universidades, veo que los maestros les enseñan a sus alumnos, mira, si tú piensas, si tú tienes dignidad, si tú tienes, vas a ser perfecto, pues sí, pero ¿cómo se aprende todo eso? Pues se aprende manejando las circunstancias, o sea, y cada quien las procesa diferente, o sea, yo no puedo tener un carácter maravilloso para toda la gente si he vivido azotado por las fuerzas de mis padres o del gobierno. Entonces, yo no puedo vivir con un carácter fantástico. O sea, la gente dice, pues ten carácter o ten virtudes. ¿Y cómo se come todo eso? Si no lo sabes procesar. Pero ¿cómo se aprende uno a procesar? Pues es el proceso en el cual cada quien lo resuelve como va aprendiendo. Mi esposa lo aprendió al no combatir a la gente, al aceptar a todo mundo, o sea, al aceptar sus circunstancias, aceptar a su religión, aceptar a su economía, aceptar. Pero eso no quería decir que ella estaba derrotada, al contrario, vio que había otras circunstancias. Por ejemplo, una de las circunstancias que había era el matrimonio. Entonces, y entonces aprovechó sus circunstancias. Entonces,
yo logré enamorarla y casarnos, y entonces eso es fantástico. Cuando uno enamora a su esposa, también es una circunstancia que va a tener influencias en toda la vida de los seres humanos. O sea, la vida de los seres humanos se maneja por las circunstancias que uno va aprovechando. Entonces, la güerita aprovechó las circunstancias de estar casada para desarrollarse y ser feliz. Primero ser feliz con la persona que ella quería, que era yo. Ser feliz con sus hijos, o sea, maravillosos. Y también ser feliz con las oportunidades que la familia iba construyendo. O sea, yo iba construyendo un gran futuro económico para la familia. Ella, ella iba no cuidando esa situación porque no era lo que a ella le interesaba. Sabía que yo eso lo podía manejar, pero sabía que sus circunstancias le daba oportunidades. Entonces, siguió con su piano de una manera maravillosa y hasta ahora lo toca. Y entonces la familia decidió ser deportista y aprovechó ella su circunstancia. Eh, en lugar de ser una pasiva en el deporte, se dio cuenta de que podía aprovechar sus circunstancias y junto con sus hijos aprendió a jugar tenis. Y entonces aprendió, porque no fue la mamá que nada más iba a mirar a los hijos a jugar, sino ella se involucró en el juego. También influía mucho que yo la quería involucrar, que yo quería que ella fuera una campeona. Pero ella aceptó esa oportunidad de oro que da la vida. Y cada uno de nosotros, cada uno de los que me está escuchando, ha tenido sus oportunidades. O sea, conozco gente que ha hecho dinero a base de ciertas oportunidades que le llegaron o ha tenido alguna especialización por las oportunidades que le... entonces aprovecharlas. Entonces mi güerita aprovechó esas oportunidades y dirán, pero esas oportunidades son fáciles porque tenía dinero. Sí, pero todos los seres humanos tenemos ciertas oportunidades. O sea, por ejemplo, yo conozco muchísimas señoras que cuando se casan son bastante, bueno, guapas. Todas las mujeres son guapas, bueno, pero son más guapas porque están jovencitas. Y después, las circunstancias de ellas de ver televisión, a pesar de que sean pobres, o sea, les da por vivir la vida de otras personas. O sea, la gente, la mayoría en México, de las señoras que ven telenovelas, realmente sí soñarían ser parte de esas personas, pero como un sueño. O sea, nunca se plantearían la oportunidad de hacer algo especial para lograrlo. Y además, las circunstancias no dan chance, entonces es difícil. Pero todos los seres humanos, hasta el más pobre de los pobres, tiene alguna oportunidad. Yo me acuerdo, cuando era joven, había una película de Joaquín Pardavé, que era el ropavejero, o sea, una persona que vivía muy pobre, pero en realidad era millonario. O sea, él aprovechó vender ropa usada y se hizo millonario con la ropa usada. O sea, no quiero decir que cada quien se va a hacer millonario, pero siempre hay oportunidades si las busca uno. O sea, algo, algo hay de oportunidades. Pero, por ejemplo, a mí me dicen, oiga, ¿y cómo hago dinero? Pues no es una receta. Todo lo que les estoy platicando es un cóctel. O sea, la vida es un cóctel, es un caos, o sea, un cóctel. O sea,
no puede uno dar una receta cómo te haces dinero, porque uno va aprovechando las oportunidades. Y eso es lo que hizo la güerita. O sea, la güerita aprovechó sus oportunidades y se volvió una enorme campeona nacional de tenis. O sea, y una persona sumamente querida en todo lo que es el tenis. O sea, pónganse a pensar que logró muchísimo y logró ser 11 del mundo en dobles. O sea, y sus hijos fueron campeones de muchas nacionales muchísimas veces. Entonces, ella ahora se siente muy orgullosa de haber tocado el piano, de haber sido una deportista de excelencia, de haber sido psicóloga, de haber sido una madre, de haber sido una esposa maravillosa. Yo le digo mi gran señora, porque es una persona que me ha dejado ser libre, pero al mismo tiempo me ha acompañado en todo lo que es mi vida. O sea, es la mejor compañera que yo habría podido tener. Entonces, pónganse a pensar la riqueza que tiene un alma que manejó su vida a pesar de sus circunstancias, manejó de su vida en la cual la hizo reconocerse como una persona feliz, porque aceptaba a los demás, que eso es ética, acepta a todos los demás y se acepta ella y se acepta su circunstancia. O sea, ella no puede cambiar la política, no puede cambiar la religión. Tal vez yo lo intente, pero ella no puede porque no está dedicada a eso. Pero, pero ha manejado su circunstancia de una manera, no por ser dinero. O sea, el dinero siempre ayuda. Decía Dostoyevsky que el dinero lo que lleva acuñada es la libertad. Sí, pero lograr ser campeona nacional varias veces, y ser psicóloga, además ella también ayudó a los enfermos terminales de SIDA, o sea, ayudó en la Fundación Reintegra, de que yo la fundé, ayudó y me ha ayudado todo, porque no tiene, no tiene pelea con nadie, sino que tiene una ética que ya quisiéramos la mayoría de los seres humanos tener la ética que tiene ella, o sea, la manera de vivir, la manera de estar en el mundo, o sea, de aceptarlo, pero también aprovechar todas sus circunstancias para poder hacer algo más. O sea, ella está muy satisfecha de lo que logró en el tenis, de lo que logró como esposa, como amante, como madre, como profesional, como pianista. Entonces está feliz. Y esa felicidad me ha hecho que ahora, a mis 84 años, siempre yo estuve enamorado de ella, pero ahora considero que estoy perdidamente enamorado de ella. O sea, porque reconozco, por ejemplo, cuando yo fui campeón nacional de motos y de coches, sobre todo de coches, ella siempre fue mi apoyo más grande. Ella llevaba el tiempo de todos los corredores, ella la quería a todo mundo. O sea, lo que les estoy hablando y lo que quise hacer en este video es para decirles cómo una persona, y pueden ser muchas, puede lograr una gran vida a pesar de sus circunstancias, a pesar de los problemas que nos da la vida, a pesar, con dinero o sin dinero. O sea, quiero ir cerrando el programa diciéndoles que lo que, lo que es importante es conocer, no conocer filosóficamente la circunstancia, porque pues, es muy difícil,
pero por lo menos aceptar la circunstancia que cada quien tiene en la vida y, y, y vivir con las posibilidades que uno tiene. Yo les deseo a todos los que me escuchen que este programa no lo vean como un programa que quiero yo sobrevaluar a mi esposa. Lo que quiero sobrevaluar es al ser humano. O sea, que los seres humanos tenemos la gran posibilidad de hacer cosas que verdaderamente nos hagan dignos de haber estado vivos. Muchas gracias.